Trova del caminante. Los que quedaron en medio del camino golpean a las puertas de esta página, sin provisiones, sin orientación. Ya no saben qué hacer con ese viento, que los hará de piedra, sin lugar donde ir, sin sitio donde estar. Ellos son esa mancha que nos oculta el sol. A los que quedaron en medio del camino, no tengo nada a mano que ofrecerles, salvo mis propias manos torpes, pero que saben de renacimientos y despedidas, salvo el palabrerío que salta cuando chocan los filos del silencio. Abríguense bien con esta metáfora. La vida no ha tomado otro camino. Con este poema Trova del Caminante, damos la bienvenida a este programa de Entre Amigos y la raíz invertida que se alía con el colectivo Casa Desnuda para realizar esta sesión. Hoy con el gran poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez, amigo también, casi familiar, cercano aquí a la casa. Es cubano de nacimiento, pero es un gran latinoamericano, gran habitante pues también del mundo, porque ha ido y venido de muchos lugares, ha vivido también en Colombia, ha dejado un resplandor sonoro muy grande aquí, una inmensa, digamos, marca, huella en la poesía colombiana también. Tiene unas grandes anécdotas, grandes momentos por contarnos. Por eso es una alegría tenerlo aquí presente, a nuestro querido Víctor Rodríguez Núñez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En Colombia es mi otra patria. Así es, sin duda cuando se conversa de poesía colombiana o se escudriñan nuestros versos, apareces allí, porque has escrito también poesía colombiana, has escrito poesía para Colombia y has hecho parte de ese camino. Conociste a una gran generación colombiana, viviste aquí con algunas dificultades, hemos sabido, pero también con muchas experiencias. Incluso claro. te tocó de cerca, incluso hasta la violencia colombiana, te tocó de cerca muchísimas cosas de nuestro país que ya hablaremos hoy en nuestra charla de Entre Amigos. Pero qué alegría, pues. Víctor está acompañándonos desde Estados Unidos, está allí, en Ohio, y pues allí está haciendo su transmisión. Es una alegría, pues, verte bien, verte, pues, así con esa, siempre, con ese trabajo constante que siempre tienes desde el periodismo cultural, la poesía, la academia también, porque tienes muchísimos frentes, ¿no? Así como dice en este gran libro el poeta Javier Oquendo Troncoso, eres un poeta total, eres casi un poeta total. Logras tocar varios frentes que no todos los poetas lo logran. Pero bueno, ¿cómo te ha tratado estos días? Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles y hablábamos un poco de eso, ¿no? No nos pasamos como seres humanos, pasamos una barrera, un límite. Una de las cosas, de las concepciones más dañinas para los seres humanos como especie es pensar que somos los dueños de la naturaleza, ¿no? Y entonces fuimos más allá, creímos que realmente podríamos hacer lo que nos diera la gana con la naturaleza y hemos pasado no hemos respetado la naturaleza, no hemos entendido que somos simplemente una parte insignificante y bien precaria de la naturaleza, y bueno, la naturaleza se está vengando de nosotros, ¿no? Y yo estoy seguro que que se va a encontrar una respuesta a este virus, pero van a quedar muchas vidas en el camino, va a quedar muchos trabajos, mucha angustia en el camino, incertidumbre, la vamos a pagar caro, ¿no? Sí, se están viendo ya las opiniones también encontradas. Sin embargo, ¿qué lugar crees que ocupa la poesía en todo esto? ¿Qué lugar debe ocupar o qué lugar está ocupando? Mira, el lugar fundamental que siempre ha tenido la poesía desde el principio. Mira, uno de los libros que más ha influido en mi vida es la poesía ignorada y olvidada de Jorge Zalamea. Es un libro extraordinario y Zalamea es uno de esos grandes escritores colombianos que se conoce
fundamentalmente en Colombia y que debía conocerse en Todo todas el... partes, Ujú. porque es un extraordinario ensayista, ¿no? Entonces Jorge Salamea dice, entre otras cosas, en su bello libro, e importante libro, que el verso es lo opuesto de lo adverso. Verso versus adverso. Incluso la palabra adverso es el antiverso, es lo contrario de verso. Es decir, Bien. desde el principio, la poesía ha sido una respuesta de los seres humanos ante la adversidad. La adversidad natural, un terremoto, una erupción volcánica, un, un ciclón, o puede ser la adversidad social, puede ser la adversidad personal, todo tipo de adversidades, ¿no? Y entonces yo pienso que esa función esencial de la poesía es la que realmente hoy puede ejercer y ayudarnos a salir de esta situación difícil. Y se está viendo, muchas personas acuden incluso de forma natural a interpretaciones propias, ¿no? Se escucha aquí en el barrio, en la gente, en las noticias, como también la gente saca unas propias conclusiones que terminan siendo hasta poéticas, algunas de ellas, otras muy polémicas, en fin, pero ya hay gente que se está acercando a un montón de interpretaciones. Me ha llamado mucho la atención una de las de lo que tú has dicho, y es que una cosa es la literatura y otra es la poesía. Ah, ¿Por qué esa claro. diferencia? ¿Por qué esa diferencia, Víctor? Eso es una de las confusiones más negativas para la poesía, ¿no? Esa definición de que la poesía es un género literario es digamos, para usar el lenguaje actual, un fake news, ¿no? Es una mentira, ¿no? Eso es una reducción de algo tan grande como la poesía a una cosa tan pequeña como la literatura. ¿Por qué? No es que esté menospreciando la literatura, pero es otra cosa, ¿no? La poesía es anterior a la escritura. Incluso, primero, anterior, sí, a la imprenta. Anterior, la literatura no. Cervantes no conocía la palabra literatura ni Shakespeare. Eso es un invento francés del siglo XVIII, esa palabra, ¿no? Cuando se divide el conocimiento, cuando se hacen los campos de conocimiento, se crea un campo que es la literatura, donde es un saco donde se mete toda una serie de géneros, ¿no? Pero la literatura es fundamentalmente la novela, ¿no? Y es no solamente anterior a la escritura, a la imprenta, es anterior a la escritura. La poesía tiene una base oral, ¿no? Nosotros en la cultura occidental ponemos la escritura sobre la oralidad, pensando que la escritura y sobre todo las sagradas escrituras son lo máximo, ¿no? Y sin embargo, la parte viva de la cultura, la parte viva de toda cultura es la parte oral. Y la poesía, mientras más sofisticada, es más oral. La rima y la métrica no son otra cosa que recursos de la oralidad, ¿no? Y entonces eso se nos ha olvidado. Y la asociación de la poesía con el libro, me preguntan mucho esto de que, bueno, si la poesía no se vende, yo siempre digo que eso es una de las mejores cosas que le pueda pasar a la poesía, es que no se venda, que no se, posiblemente sea una de las pocas cosas que el capitalismo no ha podido convertir en mercancía. No se vende, porque bueno, el libro es uno de los soportes materiales de la poesía, pero no el único. Y el libro aparece en la historia de la poesía después de miles de años de poesía. Y aquí mismo estamos difundiendo la poesía sin el libro. El libro va a seguir ahí, pero no es el único camino. Y el auge de los festivales de poesía, de todo, incluso esta explosión que hemos visto como resultado de la pandemia de programas
de usar el internet, de lecturas, de festivales online, todo esto, de revistas electrónicas, porque esa es otra cosa que pasa mucho, como la revista de ustedes, la Raíz, la maravillosa Raíz Invertida, ¿no? Es muestra de que eso, de que no es un género literario, que es algo anterior a la literatura, anterior a la escritura y va a ser posterior también. Es bellísima esa definición y es una de las que más has ido recreando también, porque leyendo también tu vida se parece mucho a esta definición. Llegaste a la poesía por la oralidad, llegaste a la poesía por los relatos que te daba tu abuela. Hay una anécdota muy bella que me gustaría que la contaras y es la del cometa Halley y después cuando empiezas a explorar eso mismo con Rafael Alberti. Claro, porque yo vengo de una familia absolutamente de obreros y de campesinos, incluso no solamente de obreros y de campesinos, sino de inmigrantes, ¿no? Mis abuelos eran unos gallegos que salieron huyendo de España porque se estaban muriendo de hambre. Y no solamente porque se estaban muriendo de hambre, sino porque los usaba la corona española como carne de cañón en sus últimas eh, 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 sueños, delirios coloniales, ¿no? Uno de mis abuelos era un coronel del ejército español que se desertó en la guerra de independencia de Cuba y se pasó para el lado de los mambises, ¿no? De los independentistas cubanos. Y el otro emigró por razones económicas, ¿no? Bueno, pues entonces en mi casa no había, y lo he dicho muchas veces, ningún libro, ni siquiera la Biblia, porque no eran religiosos, ¿no? Había un poco de anarquismo profundo y en mi familia. Pero eso no quiere decir que no había un pensamiento mágico. Y mi abuela era de la cual heredé ese pensamiento mágico, ¿no? Y mi abuela contaba historias tremendas y eso me conecta mucho con García Márquez, porque también la abuela de García Márquez le contaba las historias, ¿no? Y las contaba sin énfasis, que es como se debe contar. Así mismo hacía mi abuela, ¿no? Entonces, de las historias que me contaba mi abuela, la que más me gustaba era cuando ella hablaba del cometa Halley, ¿no? La aparición del cometa Halley. Se pensaba que se iba a acabar el mundo en esa época y fue bellísimo, ¿no? Y yo tenía siempre ese cuento dentro de mí y cuando yo empecé a leer y a tratar de darle un sentido a mi vida y empecé a leer biografías de poetas, autobiografías de poetas, para ver qué es lo que era ser poeta. Conseguí la Arboleda Perdida de Rafael Alberti y cuando yo llegué a la parte en que Alberti cuenta cuando vio el cometa Halley, ¿no? Dije, pero si esto es un plagio de mi abuela, Alberti está plagiando a mi abuela. Y ahí establecí un vínculo muy fuerte en que tú puedes, tu mundo, incluso tu mundo que está fuera de la literatura, fuera en la oralidad, tu mundo mágico de pensamiento, porque la magia es pensamiento, no es filosofía, filosofía es otra cosa, ¿no? Ese pensamiento puede ser llevado y puesto, escrito y convertido en poesía, ¿no? Así es una historia muy interesante la de este vínculo con cuando te encuentras ese eco, también con Rafael Alberti en la misma circunstancia que es la del cometa Halley. Ahí empiezas a escribir y empiezas a encontrarte con la poesía, Claro, eso, es una infancia cubana y ahí, ¿cómo es ese momento en que empiezas ya a escribir tus primeros textos poéticos? eso me fue como la ruptura de un dique, de que yo empecé, y mi primer libro, que se llama Cayama, que es el nombre del barrio donde yo crecí. Yo crecí en lo que se llama en Cuba el batey de un ingenio. Es decir, es el pueblito al lado de un central azucarero, ¿no?
Y entonces, dentro de ese pueblo había un pequeño barriecito que se llamaba Cayama, ¿no? Que se burlaban de nosotros porque decían los gallegos y que no saben todo eso. Y ahí vivían portugueses, ahí vivían japoneses, ¿no? Yo acabo de terminar un libro que es la relación con uno de esos japoneses que tuve, ¿no? Y em, eso fue lo que detonó todo esto, ¿no? Y hay otro libro muy importante en mi vida y tiene que ver con Colombia. Es que no, como no había libros en mi casa, ni había una biblioteca en la escuelita del pueblo, del pueblito, venía un autobús que era una biblioteca móvil, que nos venía y en la escuela nos obligaban a sacar libros. Y yo toda la semana, eran los miércoles, sacaba un libro y empezaba a leer y no tenía hábito de lectura, pero no me interesaban y lo devolvía casi siempre sin leer. Mentía, ¿no? Y decía, sí, lo leí, me te gustó, qué sé yo. Entonces, y un día saqué un libro que acababa de publicarse en Cuba, ¿no? Y ese libro me cambió la vida porque ese libro sí lo leí y lo leí muchas veces y estuve varias semanas renovando hasta que incluso lo devolvía, dejaba una semana, lo volvía a sacar, lo volvía hasta que me lo robé y perdí el derecho a tener acceso a todos esos libros y ese libro lo tengo guardado en La Habana. ¿Sabes qué es? Es la primera edición cubana de 100 años de soledad. Porque leer a García Márquez me dio cuenta que mi mundo, ese mundo donde yo había creado, podía ser representado, incluso con el caso de García Márquez en la literatura, con una tremenda dignidad. No tenemos crítica fuerte en la lengua española, crítica de poesía, no hay mucha debate. Hay otros países que tienen un poquito más de desarrollo que nosotros en eso, ¿no? Y a mí me gustó mucho que varios críticos italianos de mis libros que se han publicado en Italia me hayan llamado un poeta del realismo mágico. El realismo mágico, García Márquez estaba contra eso y le decía que era una etiqueta comercial, todo eso, ¿no? Él estaba equivocado, García Márquez. Existe el realismo mágico. Y eh, claro que es una etiqueta comercial, pero tiene una, un carácter contestatario muy fuerte en relación con la visión eurocéntrica del mundo. Presenta una alternativa a esa manera de pensar lógica, racional, que nos han tratado siempre los europeos, sobre todo a través del colonialismo y el neocolonialismo, de convencer. Genial. Naciste y creciste en medio de ese esplendor o ese cambio, esa transformación, esa ruptura que significa la Revolución Cubana. Claro, yo soy, no puedo negar, puedo tener montones de diferencias con la Revolución Cubana, pero que la Revolución Cubana le dio a muchachos como yo, a gente como yo, la oportunidad de tener acceso a la cultura, de desarrollarse. Se critica mucho la educación que recibimos porque era muy ideológica, pero no importa. Tú te puedes formar en un seminario católico, ¿no? Y no ser católico. Te puede fundar porque uno va desarrollando una capacidad crítica sobre lo que le van enseñando, ¿no? Y la educación que yo recibí en Cuba fue fundamental. Es fundamental y las oportunidades que recibí, el poder
En mi escuela, nada más que llegaba hasta quinto grado. ¿Te imaginas? Si yo no hubiera sido por la revolución, me hubiera quedado hasta quinto grado. Hubiera sido cuando más un obrero calificado en el Central Feneta, que era el pueblo donde yo. Pero yo pude ir más allá, porque vinieron todo el sistema de becas, de internados de la revolución, y entonces hice toda hasta la universidad. Cuando yo me fui de mi casa, cuando tenía 12 años, y regresé a mi casa cuando tenía 24 años. La mitad de mi vida me dio de comer mi familia. La otra mitad, en ese momento, me lo dio de comer la revolución. Y me dio un título universitario, me dio oportunidades y básicamente todas las oportunidades que quería, ¿no? Y eso es fundamental. Eso es una, una verdad innegable. Tienes ese enlace con la oralidad indiscutible, porque incluso tu primer libro lleva esa marca, Kayama, que se publica en 1979. Y ahora que nos hablas de 100 años de soledad y cómo incluso terminas robándote ese libro por la oralidad que tiene allí, que se parece a lo que te contaba tu abuela. Dice García Márquez que le sirvió mucho que lo trataran como si fuera un adulto y le contaran las historias, los problemas de su pueblo, como si él fuera un adulto más en la casa, como si fuera un habitante más y no como un bebé que no podía entender las situaciones, ¿no? Y esa forma de tratar la oralidad también se representa en tu primer libro. ¿Cómo fue esa publicación? ¿Dónde lo publicaste? ¿Cómo llegaste a decir, Mira, voy a publicar mi primer libro? mira, yo tuve la suerte también, y esto es parte de la revolución, de que en mi instituto, en mi preuniversitario, lo decimos en Cuba, eh, hubiera un taller literario, ¿no? Dice, el municipio de cultura de Cienfuegos, eso era la ciudad de Cienfuegos, creó un taller literario y la instructora de ese taller literario era una muy joven poeta entonces, Alvis Torres, y Alvis me fue metiendo todo un interés en la poesía. Para mí, la poesía no era algo que a mí me interesaba. Yo era un tipo que pensaba que eso era una cosa de gay. No, eso no era para un hombre de verdad, eso, poeta, ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué sirve eso? ¿Qué carajos es eso? ¿No? A mí lo que me interesaba era el béisbol, a mí lo que me interesaba era ligar muchachas, a mí lo que me interesaba era todo el típico machista nuestro, con todos los prejuicios del mundo, ¿no? Y eh, Alvis nos fue dando lecturas, qué sé yo, y una de las cosas que hice fue llevarme una antología, dos antologías. Teníamos que ir a lo que se llamaba la escuela al campo, que era algo que hacía la revolución para los muchachos urbanos conocieran lo que era trabajar en el campo, ¿no? Yo había crecido en el campo. Yo sabía muy bien trabajar en el campo, ¿no? Para mí no era volver al campo y iba a regañadientes, pero bueno, iba porque también era algo que podía hacer muy fácilmente. Mientras mis amigos se rompían el alma en los campos de caña y toda esa cosa, yo sabía muy bien cómo trabajar, cómo hacer mis cosas, hacía más que ellos sin tener que esforzarme mucho y, y era divertido, ¿no? Tenía su cosa divertida. Entonces me llevé un libro que se llama Lorca por Lorca, que era una antología de la obra de Federico García Lorca. Y me llevé una antología de la generación del 27, de la poesía de la generación del 27 español, ¿no? Y ahí el impacto de Lorca fue tremendo, decisivo, por la imagen de Lorca. Dos cosas aprendí fundamentalmente de Lorca, cosas que después fui encontrando en otros poetas, incluso que la desarrollan más que Lorca. Uno es la imagen. La poesía es una cuestión de imagen.
Segundo, que la poesía es una cuestión de ritmo. Entonces, Lorca era un maestro para eso, ¿no? Me interesaba mucho, por supuesto, su mundo poético, y que no era mi mundo poético, pero sí fue muy importante. Y después, bueno, cuando uno va a Vicente Huidobro y ve hasta dónde puede llevarse la imagen, hasta qué punto puede llevarse la imagen, o Neruda, o toda una serie de poetas, ¿no? Y hasta dónde puede llevarse el ritmo, Rubén Darío, Nicolás Guillén, eso fueron una lección fundamental. Y ahí escribí en una libreta una serie de poemas que Alvis Torres pasó a máquina, porque yo no sabía escribir a máquina, y mandó al Premio Nacional de Poesía Inédita, de Inéditos. Se llama el Premio David. Premio David premia cuento, novela, ensayo, qué sé yo, autores inéditos. Es y para sorpresa mía, el libro no ganó el premio, pero sí ganó una mención. Y se publicaron como 10 poemas de eso en la Gaceta de Cuba, que era entonces la publicación más importante de literatura en Cuba. Y eso me dio mucha fuerza, y sobre todo me dio mucha vergüenza, porque me parecían muy malos los poemas. Enseguida que los vi en la página publicados me parecieron horribles. Dije, yo no sé nada de eso que se llama poesía, déjame aprender. Y desde entonces estoy leyendo sin parar, a ver si algún día aprendo, ¿no? Y era un mundo, sin ponernos de acuerdo, muchos poetas cubanos de entonces publicamos libros que tenían que ver con el mundo campesino. La poesía cubana había sido, desde el siglo XIX, había sido una poesía de la ciudad, una poesía de la clase media, urbana, que ajena al campo. Entonces de pronto nosotros salimos con esa poesía y se burlaron de nosotros. Inventaron un término para descalificarnos: tojosismo, la tojosa, esa palomita chiquitica, porque hablábamos mucho de la tojosa, ¿no? Entonces los tojosistas, y después yo me salí de eso. De mi segundo libro fui muchísimo menos tojosista, pero no porque estuviera tratando de mejorar mi imagen, ¿no? de escribir lo que ellos querían que yo escribiera, sino porque tenía necesidad de escribir otras cosas. Entonces de ahí viene Cayama. Un día, si yo algún día se da la ocasión de que publique todos mis poemas, el título de ese libro lo tengo desde el principio: Cayama. Y que reúne todo lo que nos has estado contando hasta el momento. O sea que tuviste una influencia, nos la revelas aquí, como muy fuerte desde la generación del 27, pero ¿cuál fue la influencia al interior de Cuba? Porque este premio David que dices que daste de mención a la primera, después te lo ganaste y te has ganado Ah, premios muy sí. importantes en nuestra lengua, pero ¿cuáles son las influencias al interior de Cuba? Tal vez el grupo Orígenes, ¿qué tal esos enlaces Claro, me con lo gané, el premio David lo gané con mi segundo libro, ¿no? Con Raro Olor a Mundo, en 1980, ¿no? En el plano interno, entonces yo empecé a leer poesía cubana, que no había leído, ¿no? Y entonces, dos poetas realmente me marcaron. Eliseo Diego, que se está celebrando en estos días su centenario, ¿no? El gran maestro, ¿no? Eliseo me enseñó que la poesía es una cuestión de versos, ¿no? Verso contra verso, diría Jorge Salamea. No te olvides del verso, diría Eliseo, ¿no? Su sentido del ritmo, de la cadencia, de eso, de cómo el mundo cotidiano, ¿no? Se puede representar. Que no te pase nada es el tema más poético que pueda existir, ¿no?
que estés aburrido en un rincón, que no pase nada, que no tengas ganas de hacer nada, que no te interese nada. Ese es un gran tema, ¿no? Entonces Eliseo es un maestro de lo cotidiano dentro de la poesía. Cómo la cosa más insignificante puede tener una trascendencia tremenda, ¿no? Y por otra parte, el otro gran maestro para mí es Fayad Hamis, con la imagen. Las imágenes de Fayad Hamis son espectaculares. Un pintor, un hombre con una sensibilidad plástica, ¿no? Una visión plástica del mundo, ¿no? Entonces, Fayad, como los colores, incluso los poemas, él combina los colores, las cosas, cómo las imágenes se mueven desde lo concreto a lo abstracto y regresan a lo concreto, y en un mismo verso puede haber el diálogo entre lo abstracto y lo concreto. Todos esos son mis grandes maestros cubanos. De, cuando no leía mucha poesía cubana cuando vivía en Cuba, fíjate, pero desde que me fui de Cuba, desde que salí de Cuba, empecé a leer y ya no solamente soy un poeta cubano, que eso es por definición, uno no nací ahí y todo eso, sino soy un especialista en poesía cubana, ¿no? Porque he leído todo lo que te... Y la antología que publiqué en Visor de la antología de la poesía cubana, me leí más de 600 libros para hacer esa antología. Y que es considerada como la más completa, ¿no? La antología de los poetas del siglo XX, la poesía del siglo XX en Cuba. Sí, y se ha traducido al inglés, se ha traducido al macedonio, se ha traducido al chino, se va a traducir al vietnamita, yo no sé a cuántas lenguas se va a traducir, ¿no? Y claro, tiene sus defectos, yo cambiaría algunas cosas, qué sé yo, y esa cosa, pero no voy a meterme más en eso de las antologías. Se crea problemas, Siempre, las antologías siempre crean que, tremendos problemas. sí, aparte, siempre va a haber alguien que faltó, alguien que sobró, Claro, claro. en fin, en las antologías. Sin embargo, hay unas que son muy históricas y que se quedan en la memoria y que se vuelven referentes, como esta que has creado, la poesía cubana, por supuesto. Bueno, Víctor, quisiéramos que nos leyeras un par de tus poemas para ambientar esta charla y este gran conversatorio que estamos teniendo para escuchar tus versos. Bueno, no sé si tienes esta antología de mi poesía que se publicó esa se publicó en el Gimnasio Moderno, ¿no? Ajá, sí, La- sí la conozco, no la Es tengo, un, pero la conozco. es Sí. un poco feíta, pero, pero a mí me interesa mucho la poesía que he escrito desde el año 2000 para acá, ¿no? En el, uno es muy importante esto, lo que más le ayuda a un poeta no son las afirmaciones, sino las negaciones. Cuando te niegan, cuando si se te atraviesan en el camino, cuando tratan realmente de dañarte, ¿no? Eso es lo que es más importante que los elogios y todo esta cosa. Entonces, a finales, en el año 1999, se publicó una antología en Cuba que era supuestamente donde estaban todos los poetas importantes del siglo XX en Cuba, qué sé yo, y en esa antología no aparece nada mío. Y yo me dije a mí mismo, y tenía 7 libros publicados hasta ese entonces, ahí aparecen gente que ni siquiera había publicado un libro y que ni siquiera pretendían ser poetas. Bueno, está bien, no soy un poeta cubano del siglo XX, pero voy a ser un poeta cubano del siglo XXI. Entonces, pues, eso me dio mucha cuerda, ¿no? Y escribí eh, un libro que se llama Actas de Medianoche, que se publicó, que escribí, empecé a escribir en el año 2000 y que se publicó
el primero en el 2005, y realmente un poema de más de 2000 versos que tuve que dividir en dos Dos libros, tomos, dos publicaciones. en dos libros, ¿no? Entonces te quiero leer un fragmento de uno de los poemas, ¿no? Es como página y media, ¿no? Es el fragmento, es el canto número 11, ¿no? Pertenece a Actas de Medianoche 2. No existo sin tu ausencia, sombría secreción. Existo porque busco articular silencios. Yo soy un resplandor de la nada ardorosa. El poema no es un barco a la deriva, náufrago de horizonte. Es el agua rasgada, corrientes viscerales, toda esta luz de fondo. Espumante dolor en las playas del otro sin espuma. Noche disociada que se repite. Mester de extranjería elevado en un sótano calcinado de frío. Luz piramidal, arenas contadas, irregular columna que sostiene la ausencia de crepúsculo. No sé leer las rocas, no sé escribir la nieve, solo busco la lengua que le enseñé al olvido. Vine a guardar silencio. No hay nada sino estar a un lado de la noche que no pasará en vano, escuchando a la nada su espléndido discurso sobre el ser. Ni una sílaba más por desgranar. La penumbra recupera el aliento, ordena el desvarío. No hay una sola muesca en su rostro de firme palidez, ni una cicatriz por donde se filtre el lúcido rocío. Y no hay luz que ensombrezca el relumbre de tanta oscuridad. Lo dejo todo aquí, ni mi sombra en la página. Soy creación de la noche, desvelada materia que se afirma a sí misma, algo más que un bello apalabramiento, cuerpo almado, alma corporizada, algo más que la cópula en la vieja escalera del verbo con su sombra. Estas notas al margen de la luz, puro texto ilegible, sin tu respiración, la noche mal escrita. Bueno, maravilloso. Escuchemos uno más. Después de eso, La noche mal escrita, Actas de Medianoche es un libro que escribí cuando escribía mi tesis doctoral. Vivía en Austin, Texas, y donde hace un calor horrible, ¿no? Clima de desierto, ¿no? Y entonces solo se podía salir al balcón a las 12 de la noche, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo trabajo académico duro, entonces iba y cogí una libreta que me costó $1, una libretona grande, qué sé yo, y empecé a escribir todas las noches sin saber para dónde iba, ¿no? Y de ahí salió ese libro. Fue una experiencia liberadora para mí, no escribir poemas, sino escribir poesía. Yo hasta ese punto tenía que visualizar la estructura del texto y escribir una composición con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Salirme de ese poema como composición y, 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 tener que visualizar una estructura, eso me hacía perder mucho tiempo y entonces a partir de ahí empecé a escribir poesía y no poemas, ¿no? Pues escribo un material que luego organizo, ¿no? Entonces Cuba, ¿no? Siempre, aunque no escriba sobre Cuba, escribo desde Cuba, ¿no? Pero a veces escribo sobre Cuba, ¿no? Y este poema se llama Intemperies y pertenece al libro que viene después, que se llama Tareas.
Es un libro que ha tenido mucha suerte, se ha traducido mucho y hay muchas ediciones, ¿no? Se acaba de publicar en Cuba, ¿no? Donde no se había publicado. Intemperies. La lluvia con alma de alcantarilla, el camión ambarino que pasa echando espuma, agua venida a menos que se empoza frente a la barbería, el ciclista sin rumbo que solo se cubre con un bolero. Aunque el trueno la nombre la manzana, no respeta la lluvia. Nada espera que escampe y todo sigue su muy seco curso. Debe hacer calor en este poema, como cuando ha llovido en campanario y del asfalto brota un arco iris, pétalos herrumbrosos, espejos donde nadie se ha mirado, y el sol comienza a recoger las sílabas, los añicos de nube, las heridas radiantes, la convulsa ilusión. Esparce sus semillas el reloj, germinan en la brisa que solo han removido tus caderas. La palma sobre el muro, el cantero de tilo, todo va a florecer si la lluvia cumple sus amenazas. Vuelve a cruzar el camión amarillo, tolvanera de música. Hace un sol sin pulir sobre el banco de la carpintería. Relumbra el policía vigilado desde la cuartería que se apresta al bembé. Mas la lluvia cumple sus amenazas. Cuando dice a llover, la selva de recebo arroja sus mamíferos. Una capa morada puede ser un signo de distinción, una letra en cursivas. Menores y mayores se pelean el chorro de una canal en uso por milagro, sin dudas. Alguien sobre un cartón hace surf en las olas de la calle San Lázaro. Es el único instante en que sabemos que resistirán las ruinas del futuro. Gracias, Víctor. Bueno, hasta aquí vamos con esta primera parte de Poetas en Vela entre amigos, hoy con el poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez. En nuestra segunda parte de esta conversación, de esta charla, estaremos hablando de ese Víctor también, del periodismo cultural. Nos estará narrando algunas anécdotas de sus grandes amigos, a las personas que ha entrevistado y de la labor que ha hecho también al interior de la gestión cultural, de la difusión de la poesía, de sus revistas. Así que un gran saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando hoy en Poetas en Vela, entre amigos, en esta ocasión con el gran Víctor Rodríguez Núñez. No te pierdas nuestro segundo momento de esta gran charla. Hasta pronto.